Las personas narcisistas necesitan combustible negativo para sobrevivir. Esto significa que necesitan que sufras por ellos, ya sea llorando, enfadándote, etc. La persona narcisista necesita ver tus lágrimas para asegurarse de que ha hecho un buen trabajo. ¿Quieres entender esta necesidad? Quédate a ver este vídeo completo y así entenderás muchas cosas que han sucedido en tu vida. Déjame saber en comentarios el país desde donde nos estás viendo. Si eres nuevo por este canal te invito a suscribirte, también puedes dejarnos tu like en señal de apoyo si te ayuda nuestro contenido, gracias. El combustible narcisista es un concepto que utilizamos en psicología para describir la necesidad que tienen las personas con trastorno narcisista de personalidad de recibir atención, admiración y reconocimiento constantes para mantener su frágil sentido de autoestima y de sí mismos. Para quienes sufren de este trastorno, el combustible, tanto positivo como negativo, es esencial para su funcionamiento psicológico, de manera similar a cómo el combustible alimenta un motor de un automóvil. Sin esta atención y reconocimiento, su autoimagen se ve amenazada y pueden experimentar sentimientos de vacío, inutilidad o incluso ira. Este combustible puede tomar muchas formas, desde el elogio directo hasta la envidia de los demás, pasando por la admiración de sus logros o simplemente la atención que reciben en situaciones sociales. Para el narcisista, cualquier forma de atención, ya sea positiva o negativa, es preferible a ser ignorado o pasar desapercibido. Cuando no reciben suficiente combustible narcisista, estos individuos experimentan un deterioro significativo en su estado emocional y en su capacidad para funcionar en el mundo real. Se vuelven susceptibles a la depresión, la ansiedad o incluso la agresión hacia los demás, ya que su ego herido busca desesperadamente restaurar su sentido de poder y superioridad. Pero, ¿qué tipo de combustible prefiere una persona narcisista? En la mayoría de los casos, el suministro negativo es mucho más gratificante para el narcisista que el positivo. El suministro positivo, como el elogio y la admiración, puede parecer insípido o incluso falso para el narcisista. Dado su profundo sentido de inseguridad, es posible que desconfíen de las afirmaciones positivas sobre ellos mismos, ya que temen que puedan ser superficiales o interesadas. Además, el suministro positivo es más común y fácil de obtener, lo que puede hacer que pierda su valor para el narcisista. Por otro lado, el suministro negativo, como la crítica, el sufrimiento o el llanto de la víctima, es más emocionante y satisfactorio para el narcisista. La idea de que tienen el poder de afectar emocionalmente a alguien, especialmente si es alguien que consideran subordinado total, alimenta su sentido de superioridad y control. Además, el suministro negativo puede percibirse como más auténtico y verdadero, lo que refuerza la sensación de importancia del narcisista. Lo que realmente les da satisfacción y les hace sentir poderosos, se encuentra en la capacidad de manipular emocionalmente a su fuente de suministro, demostrando así su control sobre ellos. La sensación de que la fuente de suministro no puede alejarse del narcisista, a pesar de cualquier maltrato o manipulación, refuerza su sentido de dominio y poder sobre ellos. Recuerda que una de las características más perturbadoras del trastorno narcisista de la personalidad es que no solo busca el reconocimiento y la admiración, sino que también encuentra placer y satisfacción en causar dolor y sufrimiento a los demás. Este aspecto perverso se manifiesta en su necesidad de control y dominación, así como en su capacidad para manipular y explotar a quienes lo rodean para su propio beneficio. El narcisista disfruta del sufrimiento ajeno de diversas formas. Puede ser a través de la humillación, la manipulación emocional, la intimidación o incluso el abuso físico o psicológico. Para ellos, el dolor y el sufrimiento de los demás no solo son fuentes de combustible emocional, sino también medios para afirmar su propio poder y superioridad. Esta inversión del sentido del placer, donde el dolor y el sufrimiento de los demás se convierten en una fuente de satisfacción para el narcisista, es lo que hace que su comportamiento sea tan profundamente perturbador y destructivo. Su incapacidad para empatizar con el dolor de los demás y su disposición a causar daño sin remordimiento son rasgos definitorios de su trastorno narcisista de la personalidad, y no existe ninguna manera efectiva de cambiar esto. En el interior de un narcisista, a nivel emocional, no hay nada más que ira, furia, resentimiento, rencor, odio, enfado, descontento, junto a esa gran envidia de carácter patológica que poseen en su interior.
Debido a ese gran vacío emocional que sufren los narcisistas, para poder escapar de ese gran tormento que les impide vivir en paz y armonía, necesitan provocar respuestas emocionales en los demás para así huir de ese vacío emocional del que son incapaces de hacer frente debido a su estructura emocional y psicológica. De hecho, el narcisismo patológico, compuesto por la grandiosidad tóxica y los delirios de grandeza, es el principal y primordial mecanismo de defensa que tienen los narcisistas para poder escapar del vacío emocional que les recuerda lo impotentes y patéticos que son en la vida. Sin ese mecanismo de defensa, aunque se podría hablar de lo que le pasaría a su narcisista sin su combustible en otro momento, básicamente estarían consumidos por completo, ya que, de todas las amenazas que se pueden encontrar en la vida, la más aterradora de todas las amenazas que estos enfrentan es la que se encuentra en sí mismos. Incluso, para demostrar hasta qué punto puede llegar su inestabilidad emocional, la sola presencia de un empático puede ser considerada como una mera amenaza, ya que lo ven como alguien que proyecta su verdadera forma de ser, ya que ellos al estar huyendo de sí mismos, destruyen esas fuentes de amenaza que les recuerdan lo que realmente son. Al estar extremadamente convencidos de que son dioses y nunca cuestionarse si tienen defectos o no, procuran tergiversar la realidad para que se adapte a la que desean con el fin de poder huir de sí mismos, ya que incluso la propia realidad representa una amenaza que deben aplacar, subyugar y controlar para poder huir una y otra vez de ese yo que no aceptan en su interior. Para asegurarse de que la realidad sea tal y como la pintan en su interior, manipulan y tergiversan todo su entorno para así obtener de manera constante y abundante el preciado combustible o suministro narcisista que tanto necesitan para poder tener como objetivo que todo su entorno les devuelva una imagen de grandiosidad absoluta y divina que les permita huir permanentemente de esa agonía y melancolía tan intensa y dolorosa que albergan en su interior. Todos los narcisistas malévolos, junto a los otros cazadores, desde que se levantan hasta que se duermen, están pensando siempre en la forma de controlar las reacciones emocionales de los demás para poder obtener el carburante o suplemento narcisista que les permite mantener su fachada de yo grandioso. No solo quieren hacerlo para estar detrás de esa máscara falsa y plástica de ser dioses omnipotentes, omniscientes y omnipotentes para que los que le rodean sean incapaces de ver el ser verdadero y monstruoso que es el propio narcisista. También tratan de tener una realidad que está acorde a su mundo imaginario para asegurarse el control absoluto y totalitario de los demás. Ante esto, no es nada exagerado decir que ellos están todo el rato tensos, nerviosos, agitados o incluso desesperados porque el vacío emocional que tienen en su interior los consume. Por eso están con su cabeza planeando sin descanso maquinaciones porque consideran a los demás como meros objetos que deben ser saciados para su propio beneficio. Esto incluye tanto a su familia como a su club de fans. Con todo esto, lo que ellos van a querer ante todo es la atención de los demás. Es decir, el narcisista, si no obtiene la atención de los demás, no puede obtener las reacciones emocionales, y, por ende, no puede obtener el carburante o suplemento narcisista del que precisa para poder mantenerse en control y poder, que es lo que le permite manejar las vidas de los demás como si fueran meros títeres que pueden ser usados y reemplazados las veces que él considere oportuno. La verdadera causa de todo esto es su incapacidad absoluta de saber quiénes son, lo que hace que ellos tengan una nula inteligencia interpersonal de sí mismos dado que su estructura emocional y psicológica no lo permite. Otra causa de la que hay en todo esto es, que ellos, desde lo más profundo de su ser, no pueden desarrollar una autoestima sana y tranquila ya que, para tener una buena autoestima, uno debe tener un buen autoconcepto de sí mismo, algo de lo que ellos no lo pueden tener dado el gran vacío que hay en su interior. El vacío emocional es una amenaza verdaderamente persistente, una amenaza que los señala con destruirlos por completo dado que sienten que su existencia, a nivel personal, está completamente vacía. Ante alguien que busca causar caos y destrucción en sus víctimas con el propósito de obtener suplemento narcisista, en el que, encima, es verdaderamente adicto al sufrimiento dado que se goza mucho más que de ser admirado. Lo único que puede hacer es correr y huir cuanto antes porque se está hablando de una persona verdaderamente peligrosa. Tan peligrosa es que, como su lógica y sus necesidades personales no tienen absolutamente nada que ver con una persona medianamente normal y corriente, cualquier persona que decida estar con él, sea de la forma que sea, suele acabar muy mal porque los narcisistas, como ven a los demás como objetos, algo que puede resultar muy inquietante y carente de empatía,
pero que, esa es la realidad. Nadie que está demasiado tiempo con un narcisista puede decir de tener una autoestima, salud mental y emocional sanas, porque un narcisista jamás lo va a permitir. Y no lo va a permitir porque hasta la paz y la tranquilidad de los demás le son amenazas, ya que él, para poder estar bien, tiene que causar en toda la humanidad el mayor destrozo psicológico y emocional que pueda imaginar uno para así poder tener una autoestima estable que le permita estar en poder y control. Para el narcisista, todas las personas no son más que fuentes de carburante y, como tal, no va a consentir que cualquier persona esté al mismo nivel que el narcisista, debido a que él, por el simple hecho de haber nacido así, se cree que cualquier cosa le pertenece por derecho, pudiendo ser excesivamente competitivo, irascible, agresivo, cruel, vil y despiadado con los que considera inferiores, por ese sentido del derecho tan tóxico y enfermizo que tiene en su interior. En resumen, ellos se aferran a las emociones ajenas como su principal fuente de vida, encontrando en las reacciones de los demás la razón de su existencia, incapaces de subsistir sin el constante suministro emocional que extraen de su entorno. Se comportan como verdaderos parásitos emocionales, nutriéndose de las vivencias y sentimientos de aquellos que los rodean. Los narcisistas perviven en un estado de rigidez y estancamiento personal, limitados por la inflexibilidad de su comportamiento y la inamovilidad de su personalidad, condenados a permanecer atrapados en una prisión emocional autoimpuesta de por vida. Ahora escribe en comentarios, ¿qué reacciones ha intentado provocar la persona narcisista en ti para obtener su combustible negativo? Te leo. No olvides suscribirte si eres nuevo por este canal, también puedes dejarnos tu like en señal de apoyo. Gracias y hasta pronto.